Buenos días, vamos a hacer el repaso hoy del taller de pensamiento de química de grado octavo, docente María Alejandra Gutiérrez. Vamos a reforzar temas vistos y vamos a aclarar dudas acerca del proceso académico del primer periodo. ¿Listo? La agenda que tenemos para hoy, vamos a hablar de configuración electrónica, de enlaces químicos, tanto iónicos como covalentes, y vamos a hablar acerca de las polaridades de las moléculas. También, por último, vamos a hacer un mapa, un resumen acerca de enlaces químicos. Vamos a utilizar diapositivas y elementos de clase. El taller de pensamiento también es uno de los recursos que vamos a utilizar. Entonces, en primer lugar, tenemos aquí la configuración electrónica, ¿sí? Entonces, la configuración electrónica, ¿cómo la hacemos? La configuración electrónica la hacemos usando, en primer lugar, el número atómico, que en este caso está señalado aquí, que es el 17, ¿cierto? Usamos este diagrama que se llama diagrama de Moller. El diagrama de Moller me indica a mí cómo voy a llenar yo los diferentes niveles de energía y los diferentes subniveles de energía, ¿sí? Entonces, seguimos aquí las flechitas de este diagrama de Moller para empezar el llenado de los niveles y subniveles siguiendo el orden de estas. En este caso tenemos, pues, empezamos con 1s2, luego vamos 2s2, ¿cierto? Esto de acá me indica a mí que la cantidad de electrones que hay en ese subnivel y en ese nivel de energía. Luego, cuando completamos el número, por ejemplo, tenemos hasta aquí 3s2, ¿sí? Si contamos a los electrones, tenemos 2, 4 y 6, 10 electrones y 2, 12 electrones. Como tengo que completar 17, entonces le pongo 5 para completar esa configuración electrónica de 17 del átomo de cloro. ¿Qué es el diagrama de Lewis? El diagrama de Lewis representa, obviamente, que el símbolo, que es este que voy a señalar acá, este símbolo, que es el Cl, este símbolo Cl, ¿cierto? Acompañado, a su vez, de los electrones de valencia, que en este caso los electrones de valencia, voy a ponerlos acá, voy a escribir, los electrones de valencia, que son los electrones que se encuentran en el último nivel de energía. ¿Sí? Entonces, en este caso, el último nivel de energía de este elemento químico es el 3, y en él hay subnivel tanto S como subnivel P. Entonces, sumamos los electrones de ese último subnivel, que en este caso serían el 2 y serían el 5. Nos da como resultado 7 electrones de valencia, ¿cierto? Entonces, como tengo 7 electrones de valencia, ¿qué hago? Tengo mi símbolo y alrededor le dibujo, aquí en este caso le dibujaron 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 electrones de valencia. Eso corresponde al diagrama de Lewis, ¿ok? Otro diagrama muy importante, o que siempre desarrollamos, se llama el diagrama de espines, que es el que tengo a este lado, a mano derecha. Diagrama de espines. ¿Listo? Este diagrama de espines me indica a mí, si se dan cuenta, cómo incrementa la energía. Entonces, en este caso, tenemos que el primer nivel de energía es 1s. Tenemos, si se dan cuenta, tenemos un electrón hacia arriba y el otro hacia abajo porque tienen que tener espines positivos y espines negativos. Y así sucesivamente vamos a hacer el llenado de cada uno de los subniveles, ¿cierto? Hasta llegar hasta el último nivel de energía, que tiene 1, 2, 3, 4 y 5 electrones. ¿Listo? Continuamos. Entonces, basándonos en esa configuración electrónica, podemos entender que es la regla del octeto. Entonces, la regla del octeto es la forma en cómo, bueno, establece que los átomos están unidos entre sí para cumplir un octeto. ¿Qué quiere decir? El octeto
es la forma como se puede, como un elemento químico, o como un átomo, perdón, puede llegar a ser estable, o puede generar estabilidad, pareciéndose o haciéndose más parecido a al gas noble que se encuentre más cercano a él. Entonces, en este caso, como vimos anteriormente, cloro tiene 7 electrones de valencia. Para que él sea un átomo estable, debe tener 8 electrones de valencia. Entonces, si nos fijamos, aquí cuando está solito tiene solamente 7 electrones de valencia. Pero cuando se une a otro átomo de cloro, empieza a tener 8 electrones de valencia. A eso se refiere, o a eso llamamos nosotros, la regla del octeto. ¿Listo? Ahora, siguiendo esta línea, vamos a entender qué significa un catión y qué significa un anión. Como vimos atrás, aquí están igual, o sea, son iguales átomos, o sea, ellos no tienen diferencia de electronegatividad, ¿sí? Pero cuando hay cambios en cuanto a la cantidad de electrones que yo tengo, ¿cierto? Porque yo puedo estar cediendo o puedo estar ganando electrones. Entonces, en este caso, por ejemplo, vamos a retomar los términos del catión y los términos del anión. ¿Listo? Entonces, el catión, aquí nos indican, por ejemplo, que es el que está cargado positivamente y el anión el que está cargado negativamente. ¿Por qué? ¿Por qué está cargado positivamente? Porque tiene más protones que electrones y este aquí tiene más electrones que protones. Aquí, por ejemplo, tiene 1, 2, 3 y 4 protones, pero tiene solamente 3 electrones. Entonces, esa diferencia entre protones y electrones, al ser más protones, entonces quiere decir que se vuelve algo positivo, ¿cierto? Positivo. Pero si tengo más electrones que protones, me vuelvo algo negativo. ¿Qué significa? Que él cede electrones, ¿cierto? Mientras que el anión gana electrones. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta ahí? Chicos. No, señora. No, señora. No, señora. Listo, perfecto. Señora. Perfecto, perfecto. Listo, Señora. vamos todos los dibujos entonces. Listo. Sigo. Entonces, aquí está explicado de mejor forma. Tenemos en este caso este átomo que se llama el litio. Configuración electrónica 1s2, 2s1. Dime. O sea, en el enlace iónico se pasa un átomo y en el covalente se comparte. Sí. Ahí voy más adelante, ya les explico el covalente. Pero sí, esa es la premisa. ¿Ok? Entonces tenemos, el litio tiene ¿cuántos electrones de valencia? Uno solito. En cambio, el flúor tiene 7 electrones de valencia, ¿cierto? Y aquí los cuento. Entonces, litio tiene este electrón, es el electrón de valencia. Y flúor tiene en su último nivel de energía, que es la última capa que está acá, tiene 1, tiene 2, tiene 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Quién puede completar la ley del octeto más fácilmente? El flúor. Por tanto, el que está cediendo, ¿quién cede electrones? Litio. ¿Cuántos electrones cede? Un electrón. Un electrón. ¿Y cuántos gana flúor? Flúor gana Uno. un electrón. O sea, pues queda ¿Cuál? con Uno para 8. completar, 8. Gana 1. Gana un electrón. Si se fijan acá, entonces la configuración de litio queda en 1s2, él ya queda estable porque tiene un número par además, y flúor queda con ¿cuántos electrones en su último nivel de energía? 8. Quiere decir que ¿quién cumple la ley del octeto? Flúor. Flúor. La regla del octeto. ¿Listo? Eso quedó entendido. Eso quedó entendido. Señora. ¿Listo? Sí, señora. ¿Cuál de los dos es el catión? El litio. ¿Y cuál es el anión? El flúor. ¿Por qué el litio es el catión? Ana Sofía, ¿por qué el litio es el catión?
El litio es el cation porque es el que cede electrones. Porque Y es el el anión es el flúor, el que gana electrones. perfecto. Entonces quedó bien entendido. Listo. Sigamos. Ahora vamos al enlace covalente. Puede haber enlace covalente polar o enlace covalente no polar o apolar también. Si se fijan, ¿sí? En este caso, tenemos el hidrógeno. El hidrógeno le está compartiendo un electrón, ¿sí? Uno de estos electrones que están acá es del hidrógeno y el otro es del cloro. Esto es un enlace covalente, ¿sí? Pero como hay más electronegatividad en cloro y como cloro tiene más electrones, entonces sí se ve que se genera como si fuera un polo negativo y este el polo positivo. Cuando se generan esos dos polos, podemos llamar enlace covalente polar. Aquí no está uno ganando y el otro cediendo, solo están compartiendo un par de electrones. Igual que aquí el cloro está compartiendo un par de electrones. Pero si ven la polaridad diferente, como la distribución aquí no es homogénea y aquí las cargas están distribuidas homogéneamente. ¿Alguna duda de eso? Profe, o sea que en este enlace covalente, el primero, hay más electronegatividad que en el otro. Sí. La diferencia de Ah, electronegatividad en el covalente polar es mayor que en el no polar. Ahorita les recuerdo esas equivalencias. ¿Se acuerdan de las diferencias de electronegatividades? Para que recuerden bien eso. Listo. Solo quería Pero que vieran. entonces, Dime. en el polar tiene como más energía, o sea, decirlo así. Tiene como más, porque tiene más electrones, por así decirlo. O sea, Ah, tiene ok. más cargas negativas porque tiene más electrones que el otro polo que se vuelve pues el polo positivo. ¿Por qué? Porque el electrón va a tender a pasar más tiempo alrededor del átomo de cloro que alrededor del átomo del hidrógeno. Eso es lo que pasa. ¿Listo? Más adelante. Sí, señora. Ahora sí, aquí, para que entiendan o para que repasen esa diferencia de electronegatividad. Entonces, vean cómo empieza a cambiar la electronegatividad. Ven que yo aquí tengo un enlace covalente no polar. Y la polaridad, o con respecto a que empiecen a cederse o a ganar electrones, o con respecto a la desigualdad de cargas, ¿sí? Cuando las cargas son iguales, es un enlace no polar. Cuando las cargas son un poquito diferentes, es un enlace covalente polar. Pero cuando uno cede y el otro gana, es un enlace iónico, ¿sí? Aquí estamos, de 0 a 0.4 es un covalente no polar. De 0,4, o sea, aquí le pusimos como 0.5, aquí no es 1.8. Aquí sabemos que este no es 1.8, sino es 1.7. 1.7. Sí, es que se equivoca ahí en esta parte. 1.7. 1.7, no es 1.8. ¿Listo? De 1.7 hacia arriba, ya hablamos de un enlace iónico. ¿Sí? Y aquí les puse una tablita. Entonces, por ejemplo, esto es un ejemplo. Entre el nitrógeno, fíjense que aquí tenemos, entre el nitrógeno y el oxígeno, ¿sí? Electronegatividades del nitrógeno 3, del oxígeno 3.5. ¿Cierto? Si sacamos la diferencia de electronegatividad, ¿me da cuánto? 0,5. Quiere decir que es un enlace polar, ¿cierto? Si la diferencia de electronegatividad entre el sodio y el cloro me da 2.1, es un enlace que iónico. Entre el hidrógeno y el fósforo, es 100 que la electronegatividad es igual, o sea, quiere decir que es un enlace no polar, ¿cierto? Pero en el último, que me da de 1,5, es un enlace covalente polar. ¿Ok? Eso era solamente para recordarles. Listo. Aquí, diferencias entre uno y otro. Entonces, en los compuestos iónicos se forman iones, es decir, un ion positivo que es en el catión y un ion negativo que es el anión. En el caso de los compuestos covalentes, se forman
Se forman moléculas en vez de iones. El estado físico... Ya es que está pasando por allá alguien que no me gusta el sonido que tiene. Entonces, ¿dónde voy? ¿Dónde voy? Entonces, en el estado físico, generalmente cuando son iónicos, son sólidos. Por ejemplo, las sales generalmente las encuentras en estado sólido. Pero cuando son covalentes, pueden ser gases, pueden ser líquidos o pueden ser sólidos. Cuando son iónicos, se pueden disolver en agua. Cuando son covalentes, hay muy baja forma de que se solubilicen. Y cuando son mayormente polares, entonces empieza a aumentar esa forma en que se pueden disolver en agua, ¿sí? Por ejemplo, ¿tú puedes disolver alcohol en agua? Sí, y el alcohol es un compuesto covalente, ¿sí? Pero, por ejemplo, no puedes disolver gasolina en agua, ¿sí? La gasolina es un compuesto que no es covalente. Ok. Bueno, aquí la solubilidad y la conductividad. ¿Quién conduce mayor cantidad de electricidad? ¿El enlace qué? Los compuestos iónicos tienen una alta conductividad eléctrica. En cambio, los covalentes tienen una muy baja conductividad eléctrica. Listo. Aquí les dejé, es un mapita que de pronto les puede ayudar y que resume lo que vimos. Entonces, el enlace iónico, este enlace metálico no lo vimos, pero sucede entre, por ejemplo, átomos de hierro, átomos de oro, de cobre, ¿sí? Todo eso. Y luego están el enlace covalente que pueden, bueno, aquí hay sustancias, por ejemplo, como el grafito, que eso es de carbono, el diamante, ¿sí? Sustancias covalentes que son moleculares como el agua, como el amoníaco, metano, etc. Y algunas moléculas que tienen enlaces de hidrógeno y fuentes, esto no lo vimos, ¿ok? Porque eso es más avanzado, pero eso no lo vimos. Entonces, estudien muy bien el enlace iónico, muy bien el enlace covalente. Por último, quería pues dejarles esta frase: la química es necesariamente una ciencia experimental, las conclusiones se extraen de datos y sus principios son apoyados por la evidencia de los hechos. Michel Faraday. Aquí les dejo, esta se la voy a colgar si alcanzo hoy, les dejo en la presentación para que puedan ingresar a esta página, ¿sí? Y puedan repasar sobre el enlace químico. Y aquí también les dejo un video sobre enlaces químicos. ¿Quién es Abraham Alejandra Gutiérrez, docente de biología?